Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar con la explicación del día de hoy. Entonces, hoy, como les decía, arrancamos ya con la fase de implantación del sistema. Ficha 23744. Dame un segundo, yo les voy a activar acá un mensaje. Entonces, fase de implantación. Tenemos las siguientes actividades. A ver, fase de implantación. Actividad proyecto número 9. Desarrolla las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. Perfecto. Y la otra actividad que vamos a ver es validar los procesos de implantación del sistema de información. Las dos actividades del proyecto que nosotros vamos a ver. Listo, entonces vamos a darle acá. Darle esto un poco acá. Ok, listo. Perfecto. Entonces ahí les llega un correo indicándoles que ya pues estamos comenzando la última fase del proyecto, que es la fase 4, la fase de implantación para nosotros, ¿no? Listo. Bueno, muchachos, entonces, mirando pues la planeación que nosotros tenemos de la fecha, ya hemos explicado pues todo lo que tenía que ver con la fase de desarrollo. Hay algunos informes que tenemos que entregar, pero que pues tenemos para cada informe, digamos, un periodo de tiempo de 2 meses y algunos un poquito más, casi 3 meses, pero que ya se explicaron esas actividades. Y pues está ya en ustedes revisar este cronograma que está en la plataforma, las fechas de entrega, para poder saber cuándo es la fecha límite de cada una de ellas. Sin embargo, el día de hoy
nosotros vamos a explicar, digamos, el tema de lo que es el diseño y la ejecución del plan de pruebas del sistema de información, esta nueva actividad. Espero que ya hayan ido realizando las evaluaciones también de las actividades 7, 8, 6, 7 y 8 que ya están habilitadas allí en la plataforma, y que una vez terminada cada actividad de proyecto, pues deben de presentarlas. Entonces, la última fue la actividad de proyecto número 8, por ende ya deben de haber hecho la evaluación de la actividad de proyecto número 8. Y pues hoy vamos a hablar entonces de lo que es este plan de pruebas del sistema de información. Lógicamente, para usted poder hacer unas pruebas del software, pues ya tiene que tener código escrito, ya tiene que tener la base de datos, ya tiene que tener, digamos, un porcentaje de los dos módulos que yo les pedí que desarrollaran y adelantados para poder empezar a diseñar ese plan de pruebas. Sin embargo, ese plan de pruebas, pues veo que la fecha límite de entrega de esa actividad está para julio 19. O sea que vamos a tener casi que 2 meses y medio para elaborar el plan de pruebas del sistema de información, ¿sí? Entonces, pues eso. Entonces vamos a mirar qué hay en la plataforma con respecto a la actividad y vamos a explicar. Entonces, pues esta noche está Hans. Buenas noches, Hans, y buenas noches, Fabián, también. Muchas gracias por la puntualidad el día de hoy. Igual yo hablé con Jonathan y Jonathan me manifiesta de que pues ha estado muy ocupado entregando algunos proyectos porque pues él digamos trabaja con la parte de software también y pues entiendo que desde la próxima semana él ya va a estar más presente, digamos, aquí en las actividades que nosotros tengamos programadas. Entonces, muy bien por la asistencia, muchachos. Entonces, vamos a pasar a explicar esa actividad del plan de pruebas. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de los contenidos, tenemos el tema del proyecto. Tenemos, digamos, la fase de implantación. Ah, bueno, me metí fue por donde no era, qué pena. En contenido del curso y aquí en implantación, vamos a actividad de proyecto número 9. Vamos a las evidencias y tenemos actividad de proyecto 9, doble A 10, o sea, actividad de aprendizaje 10, evidencia 03, elaboración, no, diseño del plan de mantenimiento del sistema, no, es el plan de pruebas, acá, perdón. Diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información, esta sí es. Listo. Nos vamos a estar aquí, pues, nuestro archivo de evidencia y vamos a descargar de una vez el instrumento de evaluación. Perfecto. Vamos a guardar acá. Listo, vamos a abrir eh, el archivito. Este informe de plan de pruebas está dividido en 4 secciones y dice lo siguiente, dice, con el fin de obtener el aseguramiento de la calidad del sistema de información desarrollado
Y con base en el diseño de las pruebas de software basadas en los casos de pruebas, se debe elaborar el documento donde se especifique el plan de pruebas y el registro de los resultados de las mismas. Entonces, nosotros sabemos que a medida que se desarrolla el software, se pueden ir haciendo dichas pruebas, ¿no? Cumpliendo pues con todo lo que dice el ciclo de vida del software. Entonces, eh, ciclo de vida del software, recordemos cómo funciona. Aquí tenemos las fases del proyecto, del ciclo de vida. Tenemos una fase de requerimientos, ¿cierto? Ya pasamos por esa fase. Tenemos una fase diseño, tenemos una fase de desarrollo, tenemos una fase de pruebas, una fase de publicación o implantación del sistema y una fase de mantenimiento, ¿cierto? Eso básicamente es el ciclo que maneja. Tanto así que nosotros ya pasamos la fase de desarrollo y ahora tenemos que empezar el proceso de pruebas del sistema o la plataforma que ustedes están diseñando. Las pruebas muchas veces van a la par del desarrollo, ¿sí? Entonces, esas pruebas implica que usted desarrolle un plan. Entonces, ese plan es muy importante porque nos va a permitir, digamos, hacer una matriz de trabajo muy estructurada que nos permita, digamos, corregir muchos defectos en el software, muchas falencias que pueda tener. Y para ello, pues existen también herramientas de software para hacer, digamos, pruebas manuales y pruebas automatizables. Todo el tema de pruebas, digamos, requiere, por ejemplo, profesionales de ingeniería como los testers que se encargan de realizar esa parte. Entonces, hay ingenieros que se dedican de profesión, pues son expertos, son especialistas en el campo de las pruebas, ¿ya? Entonces, es una labor que pues también, digamos, pagan, yo diría que pues también pagan muy bien, porque hay un equipo que desarrolla y hay otro equipo que se encarga de diseñar todo lo que tiene que ver con las tareas de prueba. Entonces, por un lado, pues eso es lo que tenemos que hacer, digamos, aquí hay una planeación en esta fase que debemos de llevar a cabo y van a haber unos procesos, unas actividades y unos entregables, unos informes que permitan, como dicen allí, hacer posible lo que es el tema del aseguramiento de la calidad. Acuérdense que hemos visto normatividad ISO 25000, nos habla de cómo nosotros podemos asegurar la calidad en un proyecto software, ¿no? Hay que leer las normas que yo les he pues mencionado para que puedan hacer un software, digamos, mucho más elegante, un software mucho más atractivo y un software mucho más funcional, porque los estándares de calidad pues nos permiten, digamos, tener software bajo unos parámetros aceptables de calidad. Entonces, vamos entonces a enfocarnos en esta parte del ciclo de vida del software, ¿no? Igual, las pruebas pues tendrán que aplicar mm, la mejora continua de los procesos y el producto software que se está, digamos, elaborando o entregando, porque pues aquí aplicamos también la norma ISO 9000. Recuerden que la ISO 9001 habla de los sistemas de mejora continua, ¿cierto? Y ya ustedes deben de haber buscado la norma, haberla estado estudiando y darse en cuenta en qué consiste. Y pues precisamente en las pruebas hacemos, digamos, un feedback o una retroalimentación de lo que han sido, digamos, las entregas de software o los parciales que hemos desarrollado del software para poder mejorar ese producto. Y si es posible, también poder mejorar procesos a nivel de software. Entonces,
Esa es la mejora continua, y no lo hay solo en la parte de software, sino en muchas cosas más. Muchos campos de la ingeniería aplican la norma ISO en la industria química, en la industria de la parte industrial, la mecánica, todo eso utilizan pues la, la ingeniería para eso. ¿Listo? Bueno, entonces, mirando vamos a ver qué materiales nos tenemos en la plataforma que nos puedan ayudar para solucionar esa actividad. Entonces, primero nos van a pedir que debemos elaborar eh, el laboratorio que tiene que ver con las pruebas del software y que debemos hacer los ejercicios que están allí propuestos. Entonces voy a entrar a territorio y voy a mirar esa parte. Entonces aquí en material de formación está el laboratorio de pruebas de software. Muy importante que ustedes elaboren esos laboratorios, ¿sí? Aquí está la versión interactiva del material y la versión descargable. Vamos a abrir la versión interactiva. Hay una introducción en cuanto a lo que es esta ingeniería de pruebas. Es una información que ustedes deben de leer, muy, de leer esa información porque le va a aclarar mucho las cosas. Hay consideraciones. mm, Hay unos procedimientos de cómo hacer ese laboratorio, digamos, los pasos que usted debe seguir. Entonces, prácticamente, pues le dan acá como un diagrama de flujo de cómo hacer unas pruebas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que hay que leer el enunciado de la situación problemática, que hay que construir una función para resolver eh, el problema utilizando un lenguaje de programación, que hay que entender la complejidad ciclomática del problema, que hay que ejecutar casos de pruebas, o sea, hay que diseñar casos de pruebas. eh, y pues también nos dicen que hay que hacer un diseño y ejecución de ese caso de pruebas, eh, diseñando, digamos, una serie de condicionamientos, diseñar y ejecutar los casos de pruebas usando la técnica de partición de equivalencia, diseñar casos de prueba usando una técnica de análisis de valor límite y preparar el informe final con los resultados arrojados por cada uno de los casos de pruebas. Y ese es pues como el algoritmo a nivel de pruebas que se debe ejecutar o el procedimiento para poder probar una aplicación de software, ¿sí? Y pues hay unos ejercicios eh, que debemos de desarrollar. Dice que analizar la situación problemática, digamos, de una fábrica que fabrica piezas torneadas para vehículos y que paga a sus empleados de acuerdo a las horas trabajadas y unas tarifas de pago por hora de acuerdo, digamos, a este tarifario que ellos proponen aquí. Dice, si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa se incrementa mm, en un 25% para las horas extras y dice calcular el salario del trabajador dadas esas horas trabajadas y la categoría, construir la función y que resuelva la situación con base a un lenguaje de programación, calcular, digamos, la complejidad ciclomática del problema,
determinar cuáles serían los caminos resultantes y los casos de prueba, y diseñar la técnica de las pruebas de condición. Entonces, pues, básicamente, esos laboratorios son para que ustedes los, eh, los lleven a cabo, y pues aquí dicen que elaboren un documento. Lo que pasa es que pues, estas actividades, hasta el momento yo no las califico, eh, pero ustedes deben de leer toda la información y estudiar los ejercicios que se plantean para que puedan, digamos, entender el trabajo que les están pidiendo. El laboratorio es parte fundamental. Aquí le dicen, si usted tuviera que elaborar un documento, haga un cálculo de esa complejidad ciclomática, determine los caminos resultantes según la técnica del camino básico, construir un dibujo o un grafo de flujo, que establezca los casos de prueba según la técnica de pruebas de condición, elabore casos de prueba según la técnica de partición de equivalencia, y los casos de prueba según la técnica de análisis de valores límites, y elabore una plantilla con el registro de la información generada por cada uno de los casos de pruebas. Si el laboratorio no es calificable, hace parte de una actividad complementaria necesaria para construir la evidencia, lo cual implica que para desarrollar la evidencia es necesario hacer el laboratorio. Básicamente, eso es el laboratorio, que le va a aclarar muchas dudas, pero para eso usted tiene que ir y leer también la documentación que le brinda la plataforma. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí a los materiales, digamos, yo miraría dentro de los materiales, digamos, qué me sirve. Digamos, esta actividad de proyecto número 9 tiene como material de formación elaboración de manuales técnicos, configuración de la puesta en marcha del sistema de información. De pruebas de software nos va a servir, importante, y ya nos tocaría mirar a nivel de material de apoyo qué más nos puede servir. Entonces, sigamos leyendo. Bueno, primero era que elaboráramos el laboratorio de pruebas de software. Luego, elaborar el plan de pruebas. El segundo punto, ¿cierto? Como les decía, van a tener 2 meses y medio para terminar este informe. ¿Listo? Dice, en este paso se debe realizar una lectura y un análisis del documento de requerimientos del proyecto. Se debe tener construido el sistema de información. Se debe elaborar el plan de pruebas con base al documento de casos de pruebas, y que a su vez está basado en los casos de uso que fue presentado como material en esta guía. ¿Listo? Entonces, el plan de pruebas, bueno, es un documento que vamos a elaborar, es el plan de trabajo o es la matriz de trabajo a seguir. Son muchos los tipos de pruebas que se pueden realizar en el software, ¿sí? Mirando pues este documento de pruebas de software, vamos a ver qué información nos brinda al respecto. Entonces, tenemos la versión, voy a mirar la versión descargable, la versión PDF del material. Y está la guía de pruebas de software. Y pues aquí les van a dar unas métricas y una serie de cosas, unas formas de medir, digamos el funcionamiento de la aplicación. Ustedes van a leer esta información muy juiciosamente. Les van a hablar de calidad de software,
de las dimensiones de la calidad, los factores de calidad, lo que son los casos de prueba, lo que son los tipos de pruebas de software. Aquí hablan de las pruebas de caja blanca, de las pruebas de caja negra, de las pruebas unitarias, de las pruebas de integración, las pruebas integrales, las pruebas de validación, las pruebas del sistema. Pero pues básicamente están hablando de un cúmulo pequeño de pruebas porque en realidad son muchas más. Están, digamos, lo que son las pruebas de integración, las pruebas de aislamiento de módulos, las pruebas de caja gris no las mencionan acá, las pruebas de humo tampoco las mencionan, las pruebas hay pruebas piloto también, digamos, hay pruebas de estrés, pruebas de aceptación, en las cuales tiene que el cliente, digamos, estar presente para aceptar el nuevo sistema y las pruebas de aceptación se hacen en el mismo entorno de producción de, digamos, el cliente. Son muchas las pruebas que se pueden hacer, muchísimas. Si ustedes buscan por internet, creo que yo les había explicado algo sobre eso. Tipos de pruebas de software, son cantidades, pruebas de estabilización, bueno, por algo existen, digamos, esas personas que se llaman los testers, ¿no? Personas o probadores de software, ingenieros que se dedican específicamente a esta parte. Están las pruebas unitarias mm, a nivel de clases y a nivel de módulos. Y hay librerías, por ejemplo, para JUnit y librerías para Visual Studio, por ejemplo, MSTest, Selenium y muchas herramientas para hacer el tema de pruebas unitarias. Es un framework, una librería que se instala al IDE, donde nosotros estamos diseñando el software y que por lo general las pruebas unitarias requieren de mucho consumo de memoria en la máquina donde se está probando cada uno de los componentes de la aplicación. Hay pruebas de rendimiento, pruebas en las que tenemos que mirar si los tiempos de respuesta de la aplicación son los justos y, digamos, podemos ajustar esos tiempos o ajustar el rendimiento, por ejemplo, el motor de la base de datos, optimizando código de la aplicación, bueno, eh, y bueno, hay pruebas exploratorias, también nos dicen, eh, una serie de cuestiones allí que ustedes pues deben de comprender, porque la industria del software ha pues evolucionado bastante en esta parte, ¿sí? Digamos, van a encontrar mucho material en internet que les va a mostrar cómo elaborar ese plan de pruebas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí este enlace dice 5 pruebas de funcionales que todo software necesita. Entonces, hablan de las pruebas de humo, que pues son unas pruebas superficiales que se le hacen al software. Digamos, no son unas pruebas a profundidad, simplemente es como unas pruebas de supervisión en las que se va a determinar casi que a simple vista si la aplicación está haciendo lo que se necesita. Y luego pues nos mencionan las pruebas de regresión, por ejemplo, también son muy importantes. Eh, y aquí nos explican que es una prueba de regresión. Es que usted hace un cambio en la aplicación y se evalúa el impacto que tuvo ese cambio, digamos, en el producto y mirar si, digamos, el cambio permite que el software siga, digamos, trabajando con las nuevas funcionalidades. Esa es una prueba de regresión, mide el impacto del cambio que pueda generar, ¿cierto? Eh, y bueno, pues hay mucha información en internet acerca de los tipos de pruebas del software que ustedes pueden ir consultando. Si ustedes quieren, pues vuelvo y les pongo enlaces ahí, ustedes lean sobre los diferentes tipos de pruebas. Les voy a publicar
estos enlaces para que ustedes visiten esas páginas y amplíen pues su nivel de conocimiento. Pruebas de testing, entonces nos dicen lo que les decía hace un momento. Algunas pruebas se hacen de forma manual, sin utilizar, digamos, algún software. Otras pruebas sí son automatizadas, en las cuales usted utiliza un script para probar el software, utiliza alguna herramienta de prueba automatizada, eh, y etcétera. Bueno, pruebas de punta a punta, y nos dicen que las pruebas de punta a punta es eh, analizar la aplicación de principio a fin para ver si está funcionando. Eh, por ejemplo, tareas típicas, que la aplicación haga el inicio de sesión, que cargue la página web, que si envía los correos, que si permite hacer pagos en línea. Son muy costosas de realizar y, y pues, digamos, permiten, digamos, hacer una prueba a muy bajo nivel de lo que tiene que hacer la aplicación, ¿sí? Y cómo impacta esto. Entonces, digamos, eh, pues aquí hay un documento, también es un buen documento que explica esa parte. Ahí les dejo otro enlace, porque ustedes tienen que hacer el plan de pruebas, ¿no? Y necesitan conocer qué pruebas van a aplicar en su proyecto. Pueda que no todas ellas apliquen a su proyecto. Se puede, dependiendo de las características de su proyecto, así mismo usted determina si las va a aplicar, si es necesario aplicarlas o si no es necesario aplicarlas. Pues hay mucha información sobre eso en internet. Ahí les estoy dejando enlaces, cópienlos y revisen esa parte. ¿Cuáles son los tipos de pruebas de software? Bueno, las pruebas de software, como nos dicen, nos van a permitir asegurar la calidad, ¿no? La calidad de nuestros productos. Entonces, yo creo que con eso ya es suficiente. Yo creo que allí ya mm, hay una buena información acerca de todo eso. Voy a pasar al último enlace y listo. Ahí les dejé algunos enlaces para que lean. Bueno, sí, si seguimos mirando pues el material, nos menciona pues, digamos, de acuerdo también a las normas, la IEEE y la ISO 9126, la ISO 25000, nos enseñan, digamos, el tema de estética de la aplicación, la percepción de la aplicación, cuando nos dice que la aplicación sí puede recibir buenos comentarios por parte de los usuarios. Digamos, a nivel de servicio, si la aplicación, mm, eh, en cuanto a ese tema de mantenimiento y depuración del sistema, si ese proceso de soporte es un proceso corto, la durabilidad, digamos, eh, la confiabilidad, eh, el desempeño de la aplicación, todo esto, las pruebas, lo que buscan es el cumplimiento de la norma ISO, ¿cierto? Entonces, nos hablan, digamos, acá de lo que es la revisión del producto, eh, la operación de ese producto y la transición de ese producto, el cumplimiento de estos aspectos de calidad, ¿sí?
También se mira cumplimiento de algunos principios de la norma ISO 9000. También se busca cumplir con algunos aspectos, ahí están contemplados. Procesos de verificación y validez, aplicando un estándar 729 de la IEEE. Digamos, nos hablan del tema de verificación y validación, V&V, ¿no? V&V, verificación y validación, eh, tanto a nivel estático como a nivel dinámico. Se hacen pruebas, digamos, cuando el sistema está en reposo, ¿cierto? Y las dinámicas, esas pruebas dinámicas se hacen, digamos, agregando entradas al sistema en funcionamiento. Pruebas de software y es una guía un poquito extensa, miren. Dicen cómo hacer el plan de pruebas, el diseño. Hay un ciclo de vida para eso, miren. Para el plan de pruebas está el ciclo de vida. Entonces, primero se hace un diseño de plan de pruebas. Se puede aplicar metodología Kanban, por ejemplo, eh, para poder, digamos, sacar un listado de tareas a realizar, tareas pendientes, tareas que están en proceso y tareas que han sido realizadas. Podemos mirar un diagrama de flujo, por ejemplo, un diagrama de procesos que nos permite entender el caso de prueba, la prueba en sí misma, la comparación y la evaluación de esos resultados y la localización del error para luego, digamos, mejorar o parchear el software para que ya no tenga problemas. Casi que todos esos planes que uno aplica en ingeniería manejan eh, un ciclo de vida, ¿sí? Ciclo de vida para la parte de pruebas. Y tenemos aquí las pruebas de caja blanca. De estas pruebas de caja blanca, eh, o sea, yo sé que ustedes tienen, digamos, mm, algunos de pronto no saben todavía qué es una prueba de caja blanca. La caja blanca, a ver, eso viene de los aviones prácticamente, porque los aviones ustedes saben que manejan lo que es la caja negra, ¿no? La caja negra es un dispositivo que permite, digamos, en un avión detectar cuando un avión se estrella y saber las causas, los orígenes del accidente, ¿sí? Entonces, ese incidente, eh, a través de, digamos, investigación forense y todo esto, es que pueden saber qué fue lo que pasó con el avión, si fue una falla mecánica, si fue una falla de mantenimiento del avión, etcétera. Entonces empiezan a investigar las grabaciones que quedaron allí en la caja negra y determinan por qué murieron los pasajeros, por ejemplo, ¿sí? Es un término que viene de por allá y ustedes sacaron el término de la caja blanca. Entonces, si no fuera por esa caja del avión y por las grabaciones de las conversaciones, no se podría saber qué fue lo que causó tal desastre, ¿cierto? Eso era pues un dispositivo que se utilizaba anteriormente. Hoy en día, pues yo pienso que los aviones ya deben de tener mejores mecanismos. Hoy en día está el internet y muchas cosas que permiten tener comunicación directa con una aeronave, pero que hace unos años el término caja negra hacía referencia a eso porque el internet no estaba tan avanzado y se requería esos dispositivos. Hoy en día han tratado de hacer lo mismo con el software. Entonces, una caja blanca es, por ejemplo, que usted tiene conocimiento del código fuente de la aplicación, tiene acceso a ese código fuente y lo que hacemos es entonces analizar las entradas, el proceso o los algoritmos y las salidas que genera el programa. Tenemos todo el código a nuestra disposición y podemos determinar la falla, el origen de la falla. Pero sucede que también existen las pruebas de caja negra, ¿sí? Entonces, las pruebas de caja negra son aquellas en las que
en las que, digamos, el programador o el tester o lo que sea, no tiene acceso al código fuente de la aplicación, porque tal vez no lo diseñó, no lo escribió, porque tal vez es un software de un tercero y simplemente le dan el ejecutable de la aplicación, más no tiene de pronto acceso al código fuente de la aplicación o de la librería que está manejando. Entonces, ¿qué le toca hacer al tester o al ingeniero de sistemas para poder probar ese software? Simplemente lo que va a hacer es en las entradas de la aplicación, va a insertar datos y va a analizar las salidas que procesa ese módulo o ese componente de software para determinar si ese software funciona correctamente. Esas son las pruebas de caja negra, cuando no sabemos lo que hay adentro de la aplicación, no tenemos conocimiento de qué fue lo que escribieron allí, ¿cierto? Y están las pruebas de caja gris también. Entonces, una prueba de caja gris es cuando el programador o el implementador tiene conocimiento de una parte del código, pero otra parte del código no la conoce. Entonces él tiene que alternar o utilizar métodos híbridos para poder entender eh, el porqué de una falla del software. Esas son pruebas de caja gris. O sea que en la prueba de caja gris, supongamos que él tiene un conocimiento del 50% del código fuente de la aplicación. El otro 50% del código no lo conoce, ¿sí? Entonces, a veces en el software como que hacemos cosas híbridas y en ese proceso descargamos librerías de internet y cosas para el proyecto, pero que no podemos manipular ese código fuente. Entonces, eso pasa muchas veces, que instalamos una librería, pero no tenemos acceso al código de esa librería y para nosotros se convierte en una caja negra o en una caja gris. ¿Listo? Entonces, eh, nos hablan de la prueba del camino básico, por ejemplo. Pues nos nombran aquí el señor Thomas McCabe en 1976. eh, Nos dice que una aplicación puede tener un conjunto básico de caminos y usando la medida de complejidad llamada complejidad ciclomática, BG, podemos determinar si un programa funciona bien o no. Aquí dice que la complejidad ciclomática es el número de caminos posibles que pueda tomar la ejecución del programa y hay una fórmula que dice el número de aristas menos el número de nodos más 2 y pues básicamente es un grafo que se diseña, ¿sí? Y nos dice mm, que es un par, el grafo en sí es un par PE, ¿sí? Donde B es el conjunto cuyos elementos son denominados vértices y E es el conjunto de pares ordenados, no ordenados de vértices. O sea, esto recibe el nombre de aristas o arcos. Entonces es una forma de determinar de manera, utilizando fórmulas geométricas, eh, para poder determinar los posibles caminos o rumbos que puede llevar la ejecución del programa. Entonces, eh, y aquí está pues la notación, la simbología que utiliza eso. Listo. Aquí pues digamos, plantean algo de código, esto es un algoritmo, y estos son unos condicionales, mm, y lo que debe retornar una función. Acá pues, vemos dos caminos que toma la aplicación. Entonces, cada línea de código, pues digamos, le asignan una letrica A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues van organizando el diagrama. Dicen que del punto A podemos llegar al punto F, ¿sí? Y ese es como el flujo de ejecución de ese programa, ¿sí? Ya podemos ir al paso 1 o podemos ir al paso F y así sucesivamente.
la complejidad ciclomática con su fórmula y son caminos linealmente independientes. Aquí se hace una tabla en donde se explica pues cómo se evalúan cada uno de los caminos de la ejecución y los casos de prueba, los posibles resultados que puede generar esto. Las pruebas de bucle también. Eh, Esto pues ya lo manejan ustedes porque ya han visto que es un diagrama de flujo, que hay bucles simples, bucles anidados, bucles concatenados, bucles no estructurados. Y bueno, toda la lógica que tiene que ver con esas pruebas, ¿listo? Bueno, ahí está, y es un material hasta muy bueno, o sea, está muy completo. Cómo se diseñan los casos de prueba. Pues acuérdense que hay como tres tipos de casos de prueba que menciona la guía, y es cuáles va a aplicar usted al proyecto. Entonces, ahí les decía, las pruebas de camino básico, las pruebas de condición, los bucles no estructurados, los bucles concatenados, las pruebas de bucle anidado, las pruebas de bucle simple, ¿ya? Todo ese tipo de pruebas mm, deben de hacerse para mirar si el código funciona muy bien. Y aquí están las métricas de cómo llevar a cabo esto. ¿Listo? Entonces, pues ahí tienen, yo diría que esta guía está muy completa para lo que le está pidiendo el informe. Entonces, en el plan de pruebas tendrán que documentar todo esto. Prueba de caja negra, ahí lo explican. Este otro también es la prueba de partición de equivalencia. Entonces aquí dicen, en este tipo de prueba la entrada de un programa se divide en clases de datos de las cuales derivan casos de prueba teniendo en cuenta las siguientes reglas. Listo. Si la entrada es un rango o un valor específico, se define una clase de equivalencia válida y dos inválidas. Si la entrada es un valor lógico, se define una clase de equivalencia válida y otra inválida. Bueno, estas son las dos reglas. Análisis de valores límites. Después de probar todos los casos de la técnica de participación de equivalencia, se prueban los valores fronterizos de cada clase, valores límites. O sea, eso es como tener unos objetos en programación, unas variables, y empezar a analizar los valores límites que puede aceptar la variable. Parámetro por parámetro, empezar a mirar por dónde se rompe la aplicación. Son las pruebas de valor límite y las pruebas de equivalencia. Entonces es probar el programa y manejar rangos de datos, nos dicen acá. Si se tiene, digamos, un valor válido y se tienen dos valores inválidos. Entonces se dice, voy a probar este algoritmo y voy a probarlo con un valor que sea válido y con dos valores que no estén dentro del rango para ver cómo se comporta la aplicación o el algoritmo. Y si dicen, si la entrada es un valor lógico, o sea, si digamos el algoritmo procesa, digamos, valores verdaderos y valores falsos, entonces eh, se tiene un valor de verdadero y un valor de falso. Se prueba el algoritmo en ambos casos, en caso de que verdadero, en caso de que de falso. Eso por cada algoritmo, ¿no? Estrategias de pruebas. Mm, Bueno, eso ya ustedes lo van a leer allí. Mm, Pruebas de validación para validar que los requisitos se cumplieron. Las pruebas de integración, ¿en qué consiste? Digamos aquí, usted diseña la aplicación por componentes o por módulos.
Resulta que como un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas o de módulos encadenados. En ingeniería nosotros podemos diseñar un módulo por separado o módulos por separado, probarlos y todo. Y cuando ya estén listos, entonces integramos todos esos módulos bajo una sola arquitectura. Esas son las pruebas de integración. Si un módulo llega a fallar, es fácil aislarlo del resto del sistema y probarlo, ¿sí? Y volverlo a integrar al sistema. ¿Listo? Aquí pues les hablan de las pruebas unitarias. Por ejemplo, usted escribe clases en Java, objetos en Java o en PHP o en C#, cualquier lenguaje orientado a objetos. Y hay unas librerías o unos frameworks que permiten probar cada uno de los módulos y cada una de las clases. Unas pruebas unitarias, ¿ya? Las pruebas de integración, ya las expliqué, las pruebas de validación son para validar que el cumplimiento de los requisitos inicialmente definidos. Entonces, seguimos en fase de requisitos. Se hizo un informe de requerimientos de lo que necesitaba la aplicación, cuántos módulos necesitaban, qué módulos. eh, y finalmente, terminada la fase de desarrollos, se verifica si todo lo que estaba en el informe de requerimientos se pudo llevar a cabo, ¿cierto? Están las pruebas del sistema. eh, las pruebas del sistema se evalúa el software y todos sus elementos como un todo. Ya la prueba del sistema ya es cuando la aplicación, cuando se ha hecho la puesta en marcha del sistema, ¿sí? Y prueba de aceptación, lo que le decía hace un momento. Y se hicieron al principio del proyecto unos alcances, se documentaron, se dejó por escrito, se llegó a unos acuerdos con el cliente, se estableció un contrato informático con el cliente, lo que se iba a entregar y lo que no se le iba a dar. Y en la fase de pruebas, en las fases ya de puesta en marcha del sistema, dentro del mismo entorno empresarial del cliente, se instala, digamos, el sistema y se le pide al cliente que evalúe si el software cumple con todo lo que él ha pedido. Esas son las pruebas de aceptación, ¿ya? Y pues acá explican muy detalladamente cada una de ellas, y ustedes pues deberán eh, realizar pues la lectura muy concienzudamente. Entonces hablan de las pruebas de sándwich también. Entonces un sándwich dice, se integran los módulos inferiores y los módulos superiores para ver si esto funciona o no. Pruebas alfa también. Las pruebas alfa, digamos, las hacemos con el cliente, digamos, en tiempo de desarrollo o en el entorno de desarrollo o en tiempo de diseño. El cliente está presente y se van haciendo pruebas para que él mire si digamos, la aplicación cumple con las funcionalidades que se habían definido. Y las pruebas beta, eh, esas son realizadas por los consumidores dentro de sus entornos de trabajo, ¿sí? Entonces, pruebas alfa en tiempo de desarrollo y pruebas beta ya en entornos de producción, ¿sí? Diseño de los casos de prueba. Ah, bueno, aquí les enseñan cómo hacer cada caso de prueba. Entonces, ¿cómo se elabora un caso de prueba? Entonces, los tipos, el análisis de valor límite, la partición de equivalencia, la técnica de conjetura de error, la mm, técnicas de caja blanca, eh, qué formatos se utilizan para el caso de prueba. Entonces, primero, digamos, identificar casos de prueba, casos de uso a probar, datos de entrada o datos de prueba, salidas esperadas, secuencias de pasos a seguir, estados, fecha y hora de realización,
Así se elabora el plan de pruebas, ¿no? Corrección de errores. Corregir es depurar los errores que pueda tener la base de datos, que pueda tener la aplicación cliente-servidor, ¿sí? Que es un proceso cíclico o es una metodología recurrente en la cual pues requiere que el error, digamos, que la aplicación o el algoritmo sea testeado una y otra vez hasta eliminar la posible falla, ¿sí? Nos dan, digamos, un ciclo de vida aquí también de cómo hacer esto, ¿no? Se tiene el caso de prueba y digamos, se hacen pruebas de regresión, se hacen correcciones, se identifican las causas, se depura el sistema, las causas sospechosas, si hay que hacer pruebas adicionales, bueno, etcétera. Documentar esas pruebas, porque hay que hacer un informe de pruebas de resultados y aplicamos IEEE 829, ¿cierto? Para poder documentar esto de la forma correcta, ¿sí? Un reporte de incidentes de pruebas. Y bueno, esto le sirve mucho para hacer el informe que les están pidiendo el plan de pruebas, ¿sí? Entonces aquí les nombran, digamos, herramientas de software que se pueden utilizar. Si usted está trabajando una plataforma de programación de Java, la herramienta indicada es el JUnit, ¿no? Es una librería para hacer esas pruebas. A nivel de .NET, pues está MS Test, ¿cierto? Microsoft Test Manager. Es una librería y dan el enlace desde donde usted puede. Ellos tienen página oficial, la página oficial de juni.org y la página oficial que da Microsoft para esto. ¿Listo? Entonces, ese material es el que les va a ayudar para hacer su informe. ¿Qué más tenemos acá? Mm, Exacto, entonces aquí está el tema de las anotaciones que utiliza Java. Estas son unas directivas o unas instrucciones de Java para hacer pruebas. El @before, @after, ¿sí? Eh, cómo incluir la librería dentro del proyecto de JUnit. Esto es un test de prueba, digamos, de JUnit. Con JUnit se crea una clase de pruebas y pues se evalúan con sentencias ASER, por ejemplo, ASER equals. Con esto se prueban los valores de las variables, los resultados esperados y se mira pues allí. Test Manager también es otra librería que nos permite hacer esto. Y bueno, pues aquí ya, digamos, y hay un resumen acá de las pruebas de software que se pueden hacer a través de Test Manager y se pueden recopilar aquí, pues en este cuadro que nos vienen allí. Listo. Entonces, básicamente eso es lo que la guía nos enseña. Entonces nos habla de qué es un defecto de software, qué es un error, qué es un fallo, qué es una prueba, qué es un error por overflow o las pruebas de desbordamiento de buffer. Los buffers son zonas de memoria en donde usted guarda información. Esos son los buffers. Las pruebas y los underflow, que también son pruebas de desbordamiento de buffer. Y cuando, digamos, los datos son cargados a velocidades inferiores a las de procesamiento, provocando un bloqueo, ¿sí? Entonces el underflow también lo explican ahí, le dan bibliografía adicional. Es muy importante esto, que si ustedes no se sienten cómodos con la información de la guía, pues al final les están dando otros libros
que ustedes pueden buscar en internet y que les pueden, digamos, ayudar a mejorar el tema de pruebas de software, ¿listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ya saben cómo elaborar ese plan de pruebas, el punto 2. El siguiente paso es, una vez hecho el documento del plan de pruebas, es ejecutar ese plan de pruebas, ¿sí? Registrando pues todo lo que, los resultados que debe generar la aplicación y estableciendo unas recomendaciones que usted como desarrollador pues sugiere. Y elaborar un informe de resultado de esas pruebas, ¿sí? Ahí está todo en la guía explicado cómo hacer ese informe. Entonces, ya el resto ustedes lo saben, cómo subir la actividad, inclusive aquí en los entregables les dicen la estructura del documento que ustedes deben elaborar. Recuerdo que este plan de pruebas no quiero que sea un proyecto o una actividad que me vayan a entregar dentro de 8 días, porque para eso les estoy dando 2 meses y medio para hacer el informe. Tómense en su tiempo, muchachos. Hay que leer el material a conciencia. Tienen que leer todo muy bien. Si ustedes no leen el material, pues van a entregar un informe a medias, un informe incompleto. Yo no quiero ver que me entreguen el informe dentro de 8 días, ni dentro de 15 días. No importa que se demoren un mes en entregármelo. Yo lo que quiero ver es avances de los informes, porque es que el informe requiere que usted investigue también en la plataforma y muy posiblemente en otros recursos educativos para poder hacer un plan de pruebas correcto o pertinente, ¿cierto? Para lo que están solicitando. Entonces, aquí se tiene que ponerle una introducción, tiene que poner los alcances de las pruebas, tiene que hacer unas definiciones, unos acrónimos, colocar referencias de dónde obtiene la información, hacer una visión general del documento, describir cómo es el ambiente de pruebas, precondiciones, poscondiciones, casos de prueba unitaria, casos de prueba integral, registro de resultados de pruebas unitarias, registro de resultados de pruebas integrales, ajustes y recomendaciones, anexos, casos de pruebas y aplicar la plantilla de casos de prueba, ¿sí? Que está en la guía. Finalmente, tiene que aplicar el instrumento de evaluación, la lista de chequeo y la rúbrica que acompaña la actividad. Y ya pues ahí está cómo deben de subir su actividad. No sé si haya material complementario que nos sirva, porque la plataforma pues sí lo brinda, digamos, aquí digamos tengo dentro del material, a ver, contenido del curso. Actividad proyecto 9, fase de implantación, material de formación, material de apoyo. Vamos a ver qué hay de material de apoyo. Dice que hay un webinar para estrategias de automatización, los pecados de la automatización, manual de programador, manual técnico, capacitación de usuarios, fases de capacitación de usuarios. Pues no veo acá en el complementario de pronto una guía que les pueda servir. Pues tocaría que lo miraran, digamos, sí, miren, este webinar es para pruebas de software. Sí, mire, ahí tienen dos. Tienen los dos primeros, son dos webinars, dos conferencias. Y aquí pues les explican todo el tema de pruebas de software. Estos están buenos, estos tutoriales. Cómo automatizar y pecados capitales a la hora de automatizar pruebas de software. Entonces nos dicen, errores es
digamos, asignarle la tarea de evaluar un software a una persona que no sabe, ¿sí? Descargar herramientas open source, pero no saber para qué son. Eh, Seleccionar, digamos, software de terceros para evaluar el software, ¿sí? Son errores que se cometen a la hora de probar. ¿Listo? Software de terceros a veces no es algo muy bueno para hacer pruebas de software si no conocemos muy bien ese proveedor de software, ¿sí? Dice que pues se evalúa un software mínimo por un mes. O sea, el software no se evalúa por un mes, nos dicen el software para evaluarlo necesitamos más tiempo, ¿sí? No tener en cuenta las actualizaciones, digamos, del software, el costo que tienen las actualizaciones del software, ¿sí? Y bueno, ahí les enseñan toda esa parte, ¿no? Bueno, ahí tienen esas guías. Y pues eso sería todo, muchachos. Digamos, el contenido de la actividad, lo que tienen que desarrollar. Pues la listica de chequeo ya ustedes la manejan muy bien. Digamos, aquí está. Y los ítems a evaluar en la lista de chequeo, pues sí son artículos. Es un informe que, pues como les digo, son casi 3 meses para entregarlo. Pero miren todo lo que tienen que tener en cuenta para hacer bien la actividad. Digamos, nos dicen que utilice los casos de uso, ¿cierto? Eso ya lo elaboró usted, los casos de uso de su sistema en la fase de análisis y diseño. Diseñar el plan de pruebas, definir el ambiente de pruebas. Entonces ahí están todas las preguntas y está la rúbrica también con la cual yo evalúo sus actividades. Entonces aplicarla a la actividad. Listo, muchachos, pues yo no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta que hacerme ahí. Creo que pues básicamente eso es eh, el resultado de lo que ustedes deben entregar. No sé, muchachos, si tengan algo más que añadir o aportar. No, profe, por mi parte no, ninguna duda. Ninguna duda, listo, muchachos. Entonces, pedirles, muchachos, de que se pongan al día con todas sus actividades. Yo estoy por enviarles dentro de poco un informe de lo que tienen pendiente. Pónganse al día porque ustedes saben que, digamos, al final de cada fase, ya ustedes tienen que estar al día con sus informes, con sus cosas, porque nosotros las coordinaciones nos piden que los estudiantes que no estén al día, cerrada la fase, los mandemos a comité académico por incumplimiento de actividades. Eso es muy importante, muchachos, de que estén subiendo actividades. Algunas veces entiendo de que no van a poder asistir por causa laboral, por todo eso, y yo los entiendo, eh, pero no se asiste, pero se ve la grabación en diferido y se hace la actividad y se presenta. Es algo que ustedes siempre tienen que hacer y no dejarse colgar de las actividades. Ustedes pueden pedirle ayuda a sus compañeros, porque por eso creamos un grupo en WhatsApp y, precisamente es un aprendizaje colaborativo, pero no quiere decir de que yo me voy a copiar de la base de datos del compañero porque son proyectos diferentes. O voy a tomar información del proyecto del compañero, porque el compañero a mí me ayuda, él me puede explicar todo eso, pero es bueno de que usted reciba una retroalimentación de su equipo, de sus compañeros, pero que el trabajo que me presentan a nivel de grupo sea un trabajo hecho a conciencia de calidad y que yo vea que usted lo está aplicando a su proyecto. Eso es lo que yo siempre pido. Me interesa saber qué están aprendiendo. No me interesa que me presenten una aplicación que está en internet ni nada de eso. A mí me interesa es su proyecto.
el análisis que usted hace de la información, de lo que tiene que construir y que es un trabajo en equipo. Y, es lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos los grupos, no solo a ustedes. Yo tengo 5 grupos y con todos es lo mismo. Eh, Hagan las actividades con tiempo. Si es necesario que el profesor Fran a veces les dé un plazo de 2, 3 días para entregar la actividad, pues bien, hablan conmigo y miramos cuál fue el percance que usted tuvo o que el grupo tuvo y que no pudo entregar la actividad a tiempo. A mí me gusta mucho lo que hace Jonathan, de que él me mantiene al tanto de las situaciones. Me dice, profe, yo hace 3, 4 clases no me conecto, pero yo sé que él está trabajando, yo sé que él está viendo la grabación en diferido, lo que se deja, todo eso. El grupo de él trabaja bien y eso, y todos ustedes trabajan bien, porque todos ustedes son muy inteligentes, pero y son muy valientes en lo que están haciendo, pero tómense en el tiempo a conciencia, distribuyan muy bien el tiempo. Yo sé que ustedes salen cansados de trabajar y llegan por la noche con ganas de acostarse a descansar, pero lo importante es eso, de que ustedes a diario tienen que dedicarle un tiempo a sus actividades, porque ustedes tienen un compromiso con el SENA. 2 horas como mínimo, 3 horas diarias tienen que dedicarle a sus actividades, a sus proyectos. Yo les he dicho, creen enlaces, sesiones virtuales con sus grupos de trabajo, reúnanse y, y trabajen virtual. No solamente el profesor hace una sesión virtual, ustedes también tienen sus enlaces, sus links y hacen su trabajo de manera virtual y se delegan partes del trabajo y a la vez hacen retroalimentación del trabajo que hacen. No es que usted le toca hacer esta parte y a mí me toca hacer esta, pero yo lo voy a dejar sano a usted y no le voy a explicar al grupo lo que dice, ¿no? Si se delegan trabajo, tiene que haber una retroalimentación, porque todos tienen que ir quedando nivelados. Esa fue la condición de dejarlos trabajar en grupo, porque generalmente en los cenas se trabaja es individual, la formación virtual. Yo he visto que prefieren que los muchachos trabajen individual, pero conmigo me gusta mucho la técnica grupal porque yo veo que es una forma en que ustedes pueden intercambiar conocimiento, intercambiar ideas y que les da a ustedes un mayor nivel de confianza tener un grupo a no tenerlo. Entonces, por ende, los productos que me entregan a mí tienen que ser de calidad porque son trabajos en grupo. Por eso yo siempre espero que si yo le pido un informe, ese informe venga como mínimo con las normas APA. Pueda que usted no me ponga un marco teórico porque no se lo están pidiendo. Pueda que no me ponga un marco de referencia porque no lo están pidiendo. Pero al menos que sí coloque una introducción, que coloque al menos una portada con los integrantes. Si alguien no trabajó en el grupo, bueno, déjenme en los comentarios por qué esa persona no ayudó en el trabajo. Si no lo hizo, no importa, no lo incluya, pero yo sé que él después tiene que entregarme la actividad y que les va a preguntar a ustedes que le colaboren. Lógicamente, ustedes le van a colaborar al compañero porque tal vez el compañero cambió de turno en el trabajo o, o perdió el computador o se le dañó el computador donde él trabajaba y no pudo establecer una comunicación con ustedes. Uno desconoce muchas situaciones o estaba enfermo. Entonces, en ese caso, es mejor dejar que el compañero presente la actividad luego. Si me piden una orientación a nivel de mi grupo, listo, le colaboramos, pero es un trabajo que se tiene que hacer bien hecho, porque algún día ustedes van a trabajar en el sector productivo y allá no va a estar el compañero ni va a estar nadie que les va a ayudar, porque allá hay un nivel de competencia en una empresa, generalmente vamos a mostrar unas habilidades y no va a estar el compañero que me ayudaba, ni nada de eso. Por eso yo tengo que acostumbrarme a ser independiente, que las guías se deben de leer al 100%. Al 100%, no pueden dejar ningún material sin leer porque es formación virtual. 100% virtual. El profe lo retroalimenta, la orienta, le ayuda a solucionar inquietudes, pero
Recuerda que tú eres el dueño de tu proceso. A ti nadie te va a sacar. Tú mismo te vas a sacar si no cumples con lo que está allí. Es 100% responsabilidad. Entonces, yo con el mayor de los gustos siempre les voy a colaborar en lo que me pidan. Y esa es pues la metodología de trabajo. Entonces, muchachos, pues no me queda más que decirles el día de hoy. Quiero agradecerles nuevamente por su puntualidad, por su respeto y los espero entonces la próxima semana. Cualquier inquietud ya saben, vía correo, vía WhatsApp, y ya la metodología la conocen, ya la dinámica la conocen y listo, muchachos. Entonces, pues, pues desearles que tengan un feliz resto del día, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, gracias.